Capítulo 4. Sermones que matan. Miremos a menudo a Branner de los bosques de América, derramando su alma ante Dios por los paganos que perecen, sin cuya salvación nada podría hacerlo feliz. La oración secreta, ferviente y creyente, es la raíz de toda piedad personal. Un conocimiento competente de la lengua en la que vive un misionero, un temperamento apacible y ganador, un corazón entregado a Dios en una religión íntima, estos son los logros que, más que cualquier conocimiento u otros dones, nos capacitarán para convertirnos en instrumentos de Dios en la gran obra de la redención humana. Existen dos tendencias extremas en el ministerio. La primera es aislarse de las relaciones con el pueblo. El monje y el ermitaño fueron ejemplos de esto, se apartaron de los hombres para estar más con Dios. Por supuesto, fracasaron. Nuestro estar con Dios solo es útil en la medida en que gastamos sus inestimables beneficios en los hombres. Esta época, ni con el predicador ni con la gente, tiene mucho interés en Dios. Nuestro anhelo no es ese. Nos encerramos en nuestro estudio, nos convertimos en estudiantes, ratones de biblioteca, gusanos de la Biblia, hacedores de sermones, notables por la literatura, el pensamiento y los sermones, pero el pueblo y Dios, ¿dónde están? Fuera del corazón, fuera de la mente. Los predicadores que son grandes pensadores, grandes estudiantes, deben ser los más grandes de las oraciones, o de lo contrario serán los más grandes de los descarriados, profesionales sin corazón, racionalistas, menos que el menor de los predicadores en la estimación de Dios. La otra tendencia es popularizar completamente el ministerio. Ya no es el hombre de Dios, sino un hombre de negocios, de la gente. No reza, porque su misión es el pueblo. Si puede mover a la gente, crear un interés, una sensación a favor de la religión, un interés en el trabajo de la iglesia, se da por satisfecho. Su relación personal con Dios no es un factor en su trabajo. La oración tiene poco o ningún lugar en sus planes. El desastre y la ruina de tal ministerio no pueden ser calculados por la aritmética terrenal. Lo que el predicador es en oración a Dios, por sí mismo, por su pueblo, así es su poder para el bien real de los hombres, así es su verdadera fecundidad, su verdadera fidelidad a Dios, al hombre, por el tiempo, por la eternidad. Es imposible que el predicador mantenga su espíritu en armonía con la naturaleza divina de su alto llamamiento sin mucha oración. Es un grave error creer que el predicador, a fuerza de deber y de laboriosa fidelidad al trabajo y a la rutina del ministerio, puede mantenerse en forma y en buen estado físico. Incluso la predicación de sermones, incesante y agotadora como arte, como deber, como trabajo o como placer, absorberá y endurecerá, alejará el corazón de Dios por descuido de la oración. El científico pierde a Dios en la naturaleza. El predicador puede perder a Dios en su sermón. La oración refresca el corazón del predicador, lo mantiene en sintonía con Dios y en simpatía con el pueblo, levanta su ministerio del aire frío de una profesión, fructifica la rutina y mueve cada rueda con la facilidad y el poder de una unción divina. El señor Spurgeon dice, por supuesto que el predicador se distingue sobre todos los demás como un hombre de oración. Ora como un cristiano ordinario, de lo contrario sería un hipócrita. Ora más que los cristianos ordinarios, pues de lo contrario estaría descalificado para el oficio que ha asumido. Si ustedes, como ministros, no son muy orantes, son dignos de lástima. Si se vuelven laxos en la devoción sagrada, no solo habrá que compadecerse de ustedes, sino también de su pueblo, y llegará el día en que serán avergonzados y confundidos. Todas nuestras bibliotecas y estudios son meros vacíos comparados con nuestros armarios. Nuestras temporadas de ayuno y oración en el tabernáculo han sido días verdaderamente altos, nunca la puerta del cielo ha estado más abierta, nunca nuestros corazones han estado más cerca de la gloria central. La oración que hace un ministerio de oración no es un poco de oración puesta como ponemos sabor para darle una agradable bofetada, sino que la oración debe estar en el cuerpo, y formar la sangre y los huesos. La oración no es un deber insignificante, puesto en un rincón, no es un desempeño fragmentario hecho de los fragmentos de tiempo que se han arrebatado a los negocios y otros compromisos de la vida, sino que significa que se debe dar lo mejor de nuestro tiempo, el corazón de nuestro tiempo y fuerza. No significa que el armario sea absorbido por el estudio o engullido por las actividades de los deberes ministeriales, sino que significa que el armario es lo primero, el estudio y las actividades lo segundo, y que tanto el estudio como las actividades se refrescan y se hacen eficientes gracias al armario. La oración que afecta el ministerio de uno debe dar tono a la vida de uno. La oración que da color e inclinación al carácter no es un pasatiempo agradable y apresurado. Debe penetrar tan fuertemente en el corazón y en la vida como lo hicieron el fuerte clamor y las lágrimas de Cristo, debe llevar al alma a una agonía de deseo como lo hizo la de Pablo, debe ser un fuego y una fuerza infundidos como la oración eficaz y ferviente de Santiago, debe ser de esa calidad que, cuando se pone en el incensario de oro y se incensan ante Dios, produce poderosos latidos y revoluciones espirituales.
La oración no es un pequeño hábito que se nos impuso mientras estábamos atados a los cordones del delantal de nuestra madre, tampoco es un pequeño y decente cuarto de minuto de gracia que se reza durante una hora de cena, sino que es una obra muy seria de nuestros años más serios. Requiere más tiempo y apetito que nuestras cenas más largas o nuestros banquetes más ricos. La oración que hace mucho de nuestra predicación debe ser hecha mucho. El carácter de nuestra oración determinará el carácter de nuestra predicación. Una oración ligera hará una predicación ligera. La oración fortalece la predicación, le da unción y hace que se mantenga. En todo ministerio de peso para el bien, la oración siempre ha sido un asunto serio. El predicador debe ser ante todo un hombre de oración. Su corazón debe graduarse en la escuela de la oración. Solo en la escuela de la oración puede el corazón aprender a predicar. Ningún aprendizaje puede compensar la falta de oración. Ninguna seriedad, ninguna diligencia, ningún estudio, ningún don suplirá su falta. Hablar a los hombres por Dios es una gran cosa, pero hablar a Dios por los hombres es aún más grande. Nunca hablará bien y con verdadero éxito a los hombres para Dios quien no ha aprendido bien cómo hablar a Dios para los hombres. Más que esto, las palabras sin oración en el púlpito y fuera de él son palabras que matan.